durante la estadía en la clínica o en el hospital, las mamás estamos acostumbradas a que nos asistan las enfermeras, las matronas, las TENS, pero después llegar a la casa y enfrentarse con una criatura pequeñita que depende 100% de la mamá y del papá, es otro tema, es otro el contexto. Entonces, a partir de Claro. eso, y en esta llegada a la casa, ¿cuáles serían los aspectos principales que los papás deberían considerar? Por ejemplo, no sé, la temperatura, el tema del sueño, la misma cuna, etcétera. Bueno, es verdad, la verdad es que cuando uno tiene por primera vez a un hijo y se está preparando para llegar a la casa, la verdad es que hay mucho de mito, hay mucho de historia, hay mucho de una carga social a la que uno se ve sometido, porque las tías te dicen una cosa, las abuelitas te dicen otras cosas, internet está lleno y lleno, lleno de foros, de páginas, hay una cantidad de información y la verdad es que las mamás y los papás no saben mucho qué hacer o qué creer y se generan una cantidad de tremenda de dudas en relación a este recién nacido y uno como papá lo quiere hacer bien y no se quiere equivocar. Por lo tanto, yo diría, primero que todo, confianza, confianza en los profesionales de la salud que existen para atenderlos y ojalá ser como de una sola línea y no estar buscando en foros ni información que a veces no es 100% fidedigna. Eso es como primer consejo. Bueno, los aspectos básicos del recién nacido los podríamos, si uno los quisiera agrupar, en cuatro grandes grupos. Primero, la alimentación, crítico, sumamente importante, vital para el recién nacido. Hay mucho tema, a veces las mamás logran una lactancia exitosa a la primera y hay otras mamás que requieren mucho apoyo y otras mamás que lamentablemente no logran satisfacer las demandas de calorías ni de volumen que quisieran con su propia leche, por lo tanto deben de recibir relleno. En otro gran tema sería el aseo del recién nacido. ¿Qué hago? ¿Lo baño? ¿No lo baño? ¿Lo limpio? ¿Cómo lo limpio? ¿Qué hago? Si es mujer, ¿cómo le hago el aseo de la zona genital? Si es hombrecito, ¿le hago ejercicio de tracción o no de tracción? Son dudas sumamente frecuentes. En tercer lugar, el tema del sueño. ¿No? ¿Cuántas horas debe dormir? ¿Le tengo que ordenar el sueño? ¿Lo tengo que dejar dormir a pata suelta? Y en cuarto lugar, un tema sumamente relevante que a veces los papás no le toman la importancia debida es la prevención de accidentes. Esas son como las cuatro grandes temas que uno podría ir desarrollando y podríamos estar hablando mucho tiempo de cada uno de ellos. ¿Ah? Pero si lo tuviéramos que dividir es alimentación, aseo, el sueño y la prevención de accidentes. Eso es como los grandes temas que tendríamos que ver como aspectos básicos del cuidado del recién nacido. Doctor, me voy a ir deteniendo en cada uno de esos Sí, puntos, porque, sí. por ejemplo, la alimentación, ya sea que la mamá efectivamente logra una lactancia exitosa o bien Uh-huh. que por distintas razones hay que darle leche de fórmula, ¿qué pasa después de la alimentación? Los típicos chanchitos que hay que sacarle al bebé, ¿hay como algún tips para ello? Mira, ¿Y primero cuál que es la todo, cuando... importancia de? Sí, hay que comprender que a veces nosotros estamos hablando y enfocados en el recién nacido de término, que es aquel que nace después de las 37 semanas. 7. Pueden haber muchas mamás que quizás tuvieron prematurito y que su historia va a ser un poco diferente, pero vamos a hablar de lo más general. La verdad es que la expresión de leche materna no es como que nace el bebé y tú te pones a producir leche inmediatamente. Esto, lo inicial, lo que aparece en primera instancia es lo que se denomina, es como una agüita clara, un brillito que le dice la gente, que eso se denomina calostro. El calostro es una sustancia extremadamente calórica y nutritiva para los recién nacidos. A nosotros como adultos a veces nos impresiona que es muy poco el volumen que están tomando los recién nacidos y que quizás van a quedar con hambre. Nos asustamos porque empiezan a bajar de peso los primeros días, cosa que es Es completamente normal. normal dentro de cierto rango, que por eso se están midiendo, por eso los pediatras pasamos visitas diariamente para evaluar que no existan signos de bajas de azúcar ni de otros síntomas de alerta que nos estén diciendo que existe una condición que pueda amenazar a la salud de ese recién nacido por no recibir leche. Este calostro se puede demorar hasta incluso 5 o 7 días en tornarse completamente lácteo, por lo tanto las mamás al tercer, cuarto día están dudando, llegan a la casa, quinto día a veces no les aparece la leche, hay que tener tranquilidad, hay que tener tranquilidad. El principal signo de tranquilidad es que el recién nacido está orinando bien, hace harto pipí,
hace harta caquita, nosotros debiésemos estar cambiando alrededor de 6 a 8 pañales diarios. Esa es como más o menos una medida para saber que uno lo está haciendo bien en la casa, porque uno no le está midiendo la cantidad de pipí y caquita Claro. que está haciendo el recién nacido. Y, y que queda tranquilo después de comer, o sea, que te está pidiendo aproximadamente cada 2, cada 3 horas, ¿ya? Lo importante es que no pase un periodo más allá de 4 horas sin que coma, porque hay algunos chicos que son muy dormilones los primeros días, no hay cómo despertarlos, sobre todo el primer día de nacidos, y en ese sentido hay que tener paciencia, porque ya el segundo día están un poco más activos. Pero lo importante es no dejar pasar más de 4 horas sin que coman. Hay que Ya en despertarlo relación, si está durmiendo. si han pasado más de 4 horas, sí. Tratar de molestarlos y ofrecerles el pecho. Ahora con los rellenos un poco más simple, porque aquellas mamás que el descenso de peso ha sido un poco más acusado y que ha sido más importante y que se les indica relleno al momento del alta para no tener, no correr el riesgo de deshidratación. La verdad es que se puede ordenar cada 3 y cada 4 horas por reloj. Idealmente, nosotros seguimos fomentando la lactancia materna, no le quitamos completamente el pecho, sino Es que mixta. la lactancia mente sigue siendo absolutamente mixta. Si quieren darle pecho entre medio, le pueden dar a libre demanda, pero cada 4 horas le aseguramos un pequeño volumen, no siempre es todo el volumen, un pequeño volumen, cosa de ir favoreciendo la lactancia materna. Ahora, mucho mito, también me gustaría hablar de eso. Cuando llegan, dale juguito, dale agüita, dale infusiones, Sí. agüita de apio, agüita de orégano por el tema del alcohólico. Eso está Agüita de anís. absolutamente, anís, absolutamente proscrito, no tiene ninguna evidencia detrás y a veces son mayores los riesgos que corremos al administrar ese tipo de sustancias que el real beneficio que le podemos ofrecer al recién nacido. Por lo tanto, a un recién nacido no se le debiese dar agua en ninguna medida, ni ningún tipo de infusión. Ahora tenemos una población que ya hemos recibido migraciones en otros lugares de América, no son los mismos hábitos que en Chile. En general, Claro. ahora las infusiones es un tema que no hemos encontrado que podría eventualmente generar problemas en los recién nacidos, por lo tanto no se deberían administrar. Doctor, y con respecto a lo que le consultaba, una vez que el bebé ya termina de tomar su leche, ¿cuál ¿Sí? es la importancia, cierto, de sacarle los chanchitos y qué pasa cuando hay bebés que tienen mucho reflujo? La verdad es que María José pregunta algo bien que le llama mucho la atención a la gente, el tema de los gases, de los chanchitos, de las flatulencias y de los cólicos. La verdad es que existe como los niños generan chanchitos porque comen con mucha avidez, o sea, se lo quieren tragar todo cuando va todo bien. Y tragan leche y tragan aire y son Aire. descoordinados. Y la verdad es que eso puede generar distensión del estómago, distensión a nivel general y ciertas molestias, que el bebé puede estar un poquito regañón, por decirlo en términos simples. Entonces la verdad es que se recomienda que después de unos 15-20 minutos los gases se van a eliminar y se van a mover más por posición, por lo tanto se puede poner una posición como sentado frente a la mamá y dar golpecitos que son suaves, no cariños, tiene que ser un pequeño golpecito en forma ascendente. Es bien difícil durante la primera semana y hay que tranquilizar a las mamás. Oye, no bota chanchitos, tranquila, porque en la primera semana si no los bota como chanchito los va a botar por abajo como gases y eso es normal y no le va a generar mayor problema o problema real al recién nacido, ¿ya? El reflujo o la regurgitación láctea es un síntoma que es muy frecuente también y Sí. lo presentan alrededor yo diría el 60-70% de los recién nacidos, incluso más allá del periodo recién nacido. Entendamos el periodo recién nacido como los primeros 28 días de vida de un bebé, luego pasan a llamarse lactante. Pero el reflujo puede acompañarlos durante casi los primeros 6 meses de vida cuando es algo normal. Hay un reflujo bueno y hay un reflujo malo. El reflujo bueno es en el cual aquí el niño efectivamente te devuelve la leche, pero se ve contento, no es un niño irritable, es un niño que en los controles pediátricos sube bien de peso, no hace pausas respiratorias en relación a esta regurgitación de leche, y tampoco presenta cuadros respiratorios a repetición como síndrome bronquial obstructivo, bronquitis aguda o crisis de asma, lo que pueden pensar. Si ninguna de esas cosas ocurre, la verdad es que estamos probablemente frente a un reflujo de características fisiológicas o normales y ese no requiere ningún tipo de tratamiento. Ahora, distinto sería un recién nacido que en los primeros 2 o 3 semanas empieza a vomitárselo todo y la verdad es que no tolera absolutamente nada y te presenta 6, 7, 8 devoluciones de leche. Eso es un motivo de consulta porque podríamos estar ante una potencial enfermedad. Perfecto. Eso es diferente.
Doctor, voy ahora porque ya han empezado a consultar con respecto Sí, al otro ámbito que tiene que ver con el aseo. El excelente. aseo, bueno, me imagino los primeros días, cómo asear el cordón umbilical, ¿verdad? Que es una de las preguntas que nos hacían un Claro, poco más arriba. Y por lo que tengo entendido, y la experiencia de mamá, una vez que se le cae el cordón, es cuando podemos bañar al bebé. Entonces, mira, que nos pueda efectivamente, contar sí. ahí más o menos cómo el proceso tanto del aseo del cordón, el aseo también en la muda y después ya el tema del baño. La verdad es que el aseo del recién nacido, como usted bien dice, en Chile, y soy súper categórico, que en Chile es algo netamente cultural. Nosotros esperamos la caída del cordón. El cordón es la estructura por la cual el recién nacido en el útero materno recibe los alimentos y desecha los compuestos que tiene que eliminar. Es su forma de comunicarse con la mamá. Y esto habitualmente se cae entre los 7 a 14 días, pero si yo tengo en la consulta una familia que es de origen colombiano, en Colombia probablemente lo estén sumergiendo en tina desde que nace. Y eso la verdad es que no se ha visto ningún estudio que te diga efectivamente que es mejor o peor o retrasarlo o adelantarlo. Lo Tema que sí más bien nosotros estamos, cultural. es más bien cultural, pero tiene su asidero, porque la verdad es que una de las cosas que más nos preocupan es tratar de evitar lo que es la infección del cordón, porque puede ser potencialmente grave. Eso se llama onfalitis. El aseo del cordón debe hacerse siempre con alcohol, ojalá mínimo 70 grados, y en cada muda. Esta estructura se debiese caer y se debiese ir secando entre los 7 a 14 días, que es lo habitual, que es cuando se tiene que caer. Y cuando se ponga el pañal, una vez que se haya limpiado, procurar que quede fuera el pañal para que esto se siga secando más rápido. ¿Cuáles serían los síntomas de alerta que tenemos en relación a los cuidados del cordón? Por ejemplo, mal olor en relación al cordón umbilical, que tenga una zona como un halo rojo alrededor de la base del cordón que se esté extendiendo, que tenga materia, un exudado purulento que esté saliendo por el cordón umbilical, o que este cordón esté húmedo y no se haya caído ya a las 3 semanas. Esos son síntomas que las mamás les tienen que llamar la atención y por los cuales deberían consultar con su pediatra. Doctor, y una vez que el cordón se cae, hay que seguir aseando la Sí, zona? se recomienda entre 2 a 3 días después de que se ha caído seguir aseándolo. Va a salir contenido como costritas de sangre y eso es normal que ocurra, negra. A veces la mamá se asusta, les da nervios, les va a doler. La verdad es que esa zona no le duele al recién nacido porque el cordón umbilical no tiene nervios, por lo tanto hay que perderle un Perfecto. poco el miedo a manejar un poquito el cordón. Eso principalmente. Doctor, y con respecto también a las mudas, muchas mamás y papás probablemente los primerizos se enfrentan a las primeras mudas cuando llegan con su guagua a la casa, ¿verdad? Claro, Sin haber mudado claro, nunca antes claro. a un bebé. ¿En qué hay que Sí. fijarse? ¿Qué cuidados tomar? ¿Cómo hacerlo con las niñitas, con los niños? Mira, la verdad es que la muda debiese ser sumamente frecuente, porque si no lo hacemos, no cambiamos. Lo normal es que un recién nacido ocupe entre 6 a 8 pañales diarios, ¿no? Es bastante pañales, es bastante lo que usan un niño que está alimentándose normalmente. Eh, Porque si no lo hacemos, la piel de los recién nacidos es extremadamente sensible, es muy fina, por lo tanto corre el riesgo de lesionarse, se pone roja, es lo que llamamos nosotros dermatitis, y eso a veces también sirve como sustrato para que crezcan hongos u otro tipo de infecciones. Por lo tanto, lo que queremos tratar de evitar es la alteración de esta barrera cutánea que es tan sensible sobre todo a la humedad. Eh, por lo tanto, el cambio de pañal debe ser frecuente, entre 6 a 8 veces al día, incluso solo si tiene pipí. Los papás no deben esperar que haga pipí caquita para cambiarlo. O sea, si tiene pipí, si está mojado, ese pañal debe ser cambiado. ¿Cómo se debe hacer esto? La verdad es que hay algunas variaciones. Las niñitas, para evitar la infección urinaria por una estructura anatómica, el aseo siempre debe hacerse de delante hacia atrás de la vagina, ¿ya? Siempre de delante hacia atrás, y en los niños solamente un aseo superficial. No se recomienda lo que antiguamente se le decía a las mamás, que le hicieran ejercicios en el pene y que retrayeran un poco el prepucio detrás del glande. Los niños, en un 50-60% de los niños tienen una estrechez del prepucio que es Sí. completamente normal. Muchas veces las mamás o la abuelita dicen que tiene que hacer el ejercicio. Eso ya no es una recomendación de la pediatría actual y moderna.
eso generalmente va cediendo y el aseo es solamente superficial, no es necesario traccionar el prepucio. ¿Por qué? Porque a veces este prepucio, los niños es muy estrechito y las mamás en su afán de hacerle un aseo así como Lo pueden herir. increíble, el prepucio puede quedar atrapado en la base del glande y eso puede constituirse en una emergencia quirúrgica. Eso se llama parafimosis. Por lo tanto, no deben hacerlo actualmente. Solamente en los niñitos aseo por encima y en las niñitas aseo de delante hacia atrás. Ahora, ¿con qué asearlos? La verdad es que cuando uno está en la clínica te hacen el aseo, te ayudan mucho lo que son los técnicos paramédicos. Se van de Me la acuerdo clínica que lo hacían con algodón y agua. con unas tórulas de algodón y agua, eso es lo que se necesita. Si tú quieres ir un poquito más allá, hay algunas cremas limpiadoras especiales que se pueden utilizar en la casa, que no requieren mayor limpieza una vez que las aplica, porque hay cremas que uno las pone y las tiene que retirar después, solamente se ponen para hacer el aseo, y posteriormente a eso se pueden utilizar lo que se llaman las cremas o las soluciones de barrera, para evitar esta fastidiosa dermatitis del pañal. Y ahí en el mercado hay muchas opciones, depende mucho de los pediatras que si quieren ocupar una, pero son todas cremas en base a óxido de zinc, ¿ya? Siendo la más frecuente y la más común y la más económica la pasta láser. Eso es como una de las más utilizadas, pero hay muchas marcas en el mercado que se podrían recomendar también, ¿ya? Doctor, Eso, Consue Morales nos pregunta si es bueno el talco. no, el talco la verdad es que hace años, es una muy buena pregunta, hace años ya está retirado del mercado porque se ha asociado a eventuales potenciales daños como riesgos de cáncer en edades adultas, sobre todo en las niñitas. Por lo tanto, si le están echando talco a su bebé, le doy idea, sáquenselo Parar. porque ya no se recomienda. No tiene Doc- ningún beneficio. Doctor, y con respecto a los bebés, retrocedo un poco, que aún no Sí, botan el cordón. ¿De sí. qué manera poder asearlos? Preguntaba más arriba una mamá. El cordón se limpia habitualmente desde la base hacia arriba en un movimiento circular y tratando de llevar un movimiento circular y no volver, no volver. Lo importante es que si tú partiste de abajo, hacerlo de abajo hacia arriba en un solo movimiento y no de arriba hacia abajo o de lado a lado. Eso es como ¿Y se debe hacer. el resto del cuerpo, doctor, es necesario asearlo? Sí, la verdad es que los cuidados de la piel, el aseo, lo que yo recomiendo es hacer ojalá aseo diario. ¿Ah? No, hay mamás que los bañan día por medio una vez que se ha caído el cordón, eso es lo que recomendamos, dos o Y tres días antes de después que eso se ha no caído el cordón. importa, no importa Se que no puede hacer se... aseo con alcohol, o sea, con algodón y con agüita, no más que eso, diariamente, una o dos veces al día, como según lo quiera la mamá, con un aseo un poquito profundo, porque a veces a los niños les sale unas especies como de puntitos en la cara, en la zona del cuello, que se llama sudamina, y eso a veces solamente pasa con aseo, un aseo un poquito más profundo, con un poquito más de fuerza de lo habitual. Eso. Doctor, Vale PL29 dice, me genera duda la caquita con mucosidad. ¿Es normal? Sí, muy buena pregunta. La verdad es que las deposiciones son un tema súper llamativo porque es algo que las mamás pueden ver fácilmente y pueden apreciar. El tema de las deposiciones cuando los bebés nacen son de un color negruzco verde oscuro, eso se llama meconio. Y eso es porque hay deposiciones en el tracto intestinal dentro de la guatita que no han sido eliminadas. Una vez que el bebé nace, empieza a activarse el sistema digestivo y elimina sus deposiciones de carácter oscuro, que son los primeros 3, incluso 7 días, pueden ser completamente oscuras. En aquellos alimentados con lactancia materna hay una transición del color que puede ser Sí. entre negro, oscuro, café, pasando por verde, a un amarillo oro, como un color mostaza, Mostaza, que es sí. completamente normal. Ahora, las deposiciones del recién nacido no esperemos que haga deposiciones como un niño más grande. Por supuesto que son un poquito más digregadas. Lo que no deben ser es acuosas. Las deposiciones pueden tener un poquito de mucosidad y eso es completamente normal. Eh, lo que no es normal es que hagamos caquita con sangre, por ejemplo, manchas con sangre, eso nos debe llamar la atención. En edades No. mayores, cuando agregamos el fierro, que habitualmente el hierro se usa para prevenir la anemia alrededor de los 3-4 meses, el hierro puede tener las deposiciones completamente oscuras café, pero eso es normal que ocurra y es esperable. Perfecto. Doctor, nos preguntan también con respecto al aseo, que es sin duda un tema. ¿Sí? En el caso de la muda, ¿es aconsejable el uso de toallitas húmedas? Y lo que decía usted para asear al bebé con el algodón y agüita, ¿el agüita tiene que ser tibia de la llave o hervida? No, por supuesto, ojalá si se puede, agua hervida. Ya el agua de la llave tiene cierto, no es completamente estéril,
las barreras de la piel y sobre todo de la boca y las mucosas de los recién nacidos no son completamente, no nos defienden como un niño más grande, por lo tanto ojalá tener agüita hervida previamente, no hacerlo con agua hervida, pero puede ser con agua hervida previamente a temperatura ambiente y con eso tú puedes hacer el aseo de tu recién nacido. ¿Ya? Ahora, en relación a qué aplicar, la verdad es que en el baño se recomiendan algunos productos que son sin detergente, que se llaman, a lo mejor lo han visto las mamás, se llaman Sindet. Y los Sindet tienen varias marcas que pueden utilizar. La verdad es que las toallitas húmedas no se recomiendan para el aseo de la zona genital o periorificiaria porque traen a veces sustancias, perfumes y traen a veces químicos que te pueden irritar más, aún más la piel del recién nacido. Por lo tanto, solamente agüita con algodón o a veces una cremita que se llama Neolucid que tú lo puedes limpiar, ¿ya? Pero las toallitas húmedas, yo te diría, solo en un caso de emergencia que hayamos salido y no tengamos con quién limpiarlo, ok, esa vez, pero no puede ser de rutina el aseo de la zona genital con toallitas Con húmedas. toallita. Ahora, Dani IF nos dice, ¿se puede limpiar con suero? Si tener suero, sí, pero la verdad es que es más barato tener el agua hervida. El suero tiene un costo un poquito mayor. Doctor, y con respecto a las deposiciones, ¿qué frecuencia deben tener? Porque hay bebés que de repente pasan días sin hacer. Sí, correcto. La verdad es que también se asusta la mamá, oye, no hizo ayer, o ha hecho solo una vez hoy día. La verdad es que el tránsito intestinal va cambiando a medida que el niño va creciendo. No es lo mismo un recién nacido que tener un lactante de 6 meses, un lactante de 2 meses, o un niño de 2 años que con su frecuencia de evacuación de deposiciones. La verdad es que lo tolerable en el periodo neonatal, nosotros decimos que podríamos esperarnos hasta 3 días, incluso algunos colegas son un poco más osados y podrían esperar hasta 4, 5 días a medida que el niño que crece sin hacer deposiciones, las mamás se asustan ya. Un día sin hacer ya estamos preocupados, pero la verdad es que es parte de un desarrollo madurativo esperable de los recién nacidos. Cuando se tornan un poquito más grandes, hay condiciones que se llaman disquesias, tiene un nombre bien complicado, disquesia del lactante, en el cual a veces pueden pasar incluso 3, 4, 5 días sin hacer y es completamente normal. Uno nota que el bebé se pone rojo, hace fuerza, llora y no hace nada. Y eso es normal porque es un periodo transicional y madurativo en que él tiene que aprender a coordinar el hacer, los deseos de hacer caquita con la relajación del esfínter anal, que a veces están medio descoordinados. Ahora, ¿cuándo consultar? Yo te diría que si el niño pasa más de 5 días sin hacer deposiciones, ya mejor llevarlo con el pediatra para evaluar El si estamos motivo. frente a el motivo de por cuál no está haciendo deposiciones. Y por supuesto hay Perfecto. varias enfermedades que pueden debutar con eso. Pero tranquilidad, si tu bebé no ha hecho en 24, 48 horas es completamente normal, ahí Normal. lo que hay que hacer es esperar. Doctor, el tema del aseo ha generado muchas preguntas. Le ¿Sí? comento, más arriba nos consultaban cuando ya empezamos a bañar al bebé, ¿con qué frecuencia debemos hacerlo? ¿Todos los días, Puede día por ser medio? diariamente o día por medio. Más de día por medio la verdad es que no es recomendable por un tema más de olor. En los recién nacidos la piel se resquebraja los primeros días y es normal que ocurra. Por lo tanto hay que estarla lubricando permanentemente con vaselina, que es una cosa que uno puede hacer, que es barata y es lo que se recomienda en todo momento, en los primeros días, como lubricación. Pero ya más de día y medio la verdad es que no se recomienda tanto. Yo creo Doctor, que ¿y para el baño también agua hervida? Igual que para la muda. no, la verdad es que el agua, para el baño puedes usar el agua de la casa, eso sí, yo creo que tú podrías usar, pero siempre que esté no más allá de unos 34 grados, esa es como la temperatura máxima, porque también el niño se Claro. puede quemar, por supuesto. Así ¿Y que, solo agua o algún tipo de jabón o champú idealmente especial? solo agua o puedes usar estos productos que existen hipoalergénicos también, que no tengan ningún tipo de aromatizante, que son pH neutro. Te puedo mencionar algunas marcas, está Eucerin, Isdin, todos tienen líneas. Lo que no se recomienda son estos productos, a ver, porque a veces tienen muchos perfumes y químicos que son los que te venden en el supermercado. A veces los tipos Simmons, esas cosas, la verdad es que podrías tener un poquito más de alergia si usas eso, versus los productos que te pueden recomendar en la consulta. Eso sí, es un poco así. Y doctor, con respecto al horario, mejor bañarlo en la mañana, antes de Es dormir en la distinto. noche. Lo importante es que el ambiente donde tú lo vayas a sacar después esté temperado. La temperatura donde tiene que estar un recién nacido debe fluctuar entre no más allá de unos 24 a 26 grados. Y esta pregunta es súper importante, porque un niño que está en un ambiente frío no va a crecer de la manera que tiene que crecer. Para el recién nacido es sumamente difícil mantener el calor corporal, algo que para nosotros es como, oye, ¿cómo les va a costar si nosotros en realidad
nos ponemos un chaleco más, un chaleco más, para ellos es extremadamente difícil. Y si la casa no está temperada entre unos 24 y 26 grados, ellos van a dedicar gran parte de su energía a mantener el calor corporal. Y vamos a llegar al control pediátrico y no vamos a haber subido el peso que se esperaba que tenía que haber subido, porque en realidad él gastó toda su energía en calor y no en crecer. Por lo tanto, es una buena pregunta. Se puede bañar indistintamente en cualquier horario, siempre y cuando tengamos temperada la habitación donde se mueva este recién nacido. Perfecto. Doctor, y otro tema relacionado también con el aseo, que es sin duda para mí un deporte de alto riesgo, cortar las uñas. Ah, sí, es todo un desafío porque te quitan. Sí, La verdad es que, mira, hay de todo, pero lo que nosotros recomendamos en general que no se corten las uñas antes de los 15 días de vida. ¿Por qué? Porque como ustedes, los que han tenido la oportunidad de tener un recién nacido, es todo un desafío. Te quitan la mano, extender los dedos a un recién nacido es súper difícil. Por lo tanto, además que si tú en el esfuerzo por tratar de cortar la uña o limarla, puedes pasar a llevar lo que se denomina lo blanquito de la uña, que es la matriz, y dañarla permanentemente. Por lo tanto, hasta los 15 días se recomienda el uso de mitoncito. Ya después de los 15 días, y con mucho cuidado, poder o cortar o limar las uñas como Lima. uno lo prefiera. Ujú. Perfecto. Doctor, antes de pasar al otro tema, que es el ¿Sí? sueño, le leo la pregunta de Barbarita a Maldonado, que nos dice lo del amarillo en los ojos, ¿hasta Ah. cuándo es normal? Mira, la verdad es que los amarillos en los ojos es también un síntoma que nos consultan frecuentemente. Eso se llama ictericia y es completamente normal que ocurra en los recién nacidos. La coloración amarilla en los recién nacidos se obedece a un cambio de la sangre que usaban dentro de la guatita de la mamá a lo que van a usar después el resto de su vida. Y esos glóbulos rojos se tienen que destruir. Y esa destrucción de glóbulos rojos genera un pigmento que se llama bilirrubina. Y esa bilirrubina circula y pone a los recién nacidos amarillitos, y la zona de los ojos que se llama la esclera del ojo, lo blanco del ojo, también se puede teñir amarillo. Para nosotros no es un síntoma de alarma que lo blanco del ojo se ponga amarillo, afortunadamente, es esperable. Curiosamente, los seres humanos nos vamos poniendo amarillos cuando somos recién nacidos en lo que se denomina de cabeza hacia los pies. Por lo tanto, nosotros en la consulta pediátrica sabemos que un recién nacido que tiene solo la carita amarilla y los ojos amarillos no va a tener, dependiendo de los días que tenga, por supuesto, porque lo vamos midiendo por día de vida, no nos va a generar mayor preocupación. Pero es distinto un niño de unos 5 días o de una semana que tenga los tobillos amarillos, porque ya sabemos que la distribución de lo amarillo de la piel va de la cabeza hacia abajo y va Claro. descendiendo. Que tenga los tobillos amarillos o la planta de los pies amarillos es llamativo, y eso debe ser motivo de consulta. Otra cosa importante de lo amarillo es cuando se asocia a caquita blanca o a pipí como un té cargado tipo Coca-Cola, así oscuro. Eso también son síntomas de alerta que deben consultar en cualquier momento, ya sea en un servicio de urgencia o con el pediatra. ¿Ya? Eso Porque en la pueden gente mayor estar. es como hepatitis, ¿o no? Es como Claro, síntoma. efectivamente, y en los recién nacidos también, nosotros hablamos de colestasia, algo está impidiendo que la bilis fluya normalmente, y dentro de esas causas están las hepatitis, que pueden ser farmacológicas, infecciosas en los recién nacidos, pueden ser inmunológicas, y eso va a requerir una mirada, o puede ser incluso estructurales, que es lo más frecuente, que a veces no se haya desarrollado bien la vía biliar, o sea, donde está la vesícula, y eso te genera caca blanca con pipí oscuro como Coca-Cola. Eso sí es un síntoma que a las mamás les debe llamar la atención sí o sí. Doctor, Edith nos pregunta qué tan bueno es sacarlo al sol. He visto varias mamás que en Ah, estos días soleados sí. sacan a pasear a la guaguita en su coche. Aquí un mensaje para las mamás. La verdad es que el sol en los recién nacidos y en los lactantes hasta los 6 meses está prohibido. Un lactante no debe exponerse al sol. Un lactante menor de 6 meses no debe usar bloqueador solar, porque no se debe exponer al sol. ¿Por qué? Porque solamente se va a irradiar. Es tan fina la piel que produce fácilmente quemaduras, como cuando nosotros vamos a la piscina y nos quemamos. Eso le puede ocurrir a un recién nacido, y no es recomendable ponernos al sol. ¿Ya? Eso es típico de abuelita que le dicen a la mamá, póngalo en la ventana porque está amarillo. No lo hagan, porque es solo irradiación. Es solo una pequeña longitud de onda la que sirve para poder disolver la bilirrubina. No es la luz completa, porque la luz del sol no trae una amplitud tremenda de longitudes de onda que nos van a hacer más daño que beneficio. Por lo tanto, no lo hagan las mamás en la casa, ponerlo o sacarlo a pasear a pleno sol, porque no lo necesitan, ni tampoco ponerlo en las ventanas. Y un paseo, doctor, en el coche con un pañito, algo. Sí, mira, ahora en época de pandemia no se recomienda nada, en lo Claro. absoluto. La verdad que en este periodo especial de la historia que nos ha tocado vivir, no lo debiesen estar haciendo las mamás. Ojalá no sacar a los recién nacidos a ninguna parte. No lo necesitan
por Doctor, ningún me motivo detengo justo en fisiológico. eso, porque ¿Sí? más arriba nos preguntaban qué cuidados tener con los recién nacidos en tiempos de COVID-19. ¿Algo Ah, bueno. especial? Absolutamente. Primero, el recién nacido en general se puede contagiar. eh, eh, los reportes internacionales, han habido algunos reportes de casos que se han contagiado porque la mamá se contagia en el embarazo y el bebé nace y como que nacería contagiado, pero son muy pocos. La verdad es que el principal forma de contagio de los recién nacidos es por ya sea los familiares o el personal de salud que atiende a esa familia. Ya esas han sido las dos grandes formas de contagio que se han reportado a nivel internacional. Por lo tanto, lo que más podemos hacer para evitar el contagio es que los papás se cuiden. Si vamos a tener pronto el parto o tenemos un recién nacido en la casa, la verdad es que el distanciamiento social, Social. el uso apropiado de los elementos de protección personal es pero absolutamente perentorio. Eso no se puede evitar porque no por uno, sino que lo tienes que hacer además ya por este nuevo integrante que no tiene Exacto. ninguna otra forma de defenderse. Entonces, es un acto de cariño hacia tu familia y hacia tu bebé el usar los elementos de protección personal. ¿Ya? Perfecto. Eso es. Doctor, y en virtud del tiempo, vamos avanzando. ¿Sí? El Sí. sueño, porque Ya, sabemos que los recién nacidos duermen gran parte del día y de pronto correcto. duermen también, que uno se llega a asustar. Yo recuerdo que le colocaba a mi hijo un espejo para Ujú. asegurarme que estuviese respirando, porque Sí, quedan demasiado, demasiado sí. quietecitos. Hay mucho de dudas también respecto a este tema del sueño. Los recién nacidos duermen, y es normal que ocurra así, entre 18 a 20 horas al día. Solamente se despiertan a comer. Y es normal que lo hagan así porque durante el sueño los recién nacidos están descansando su cerebro para poder posteriormente ir adquiriendo con el tiempo las habilidades del desarrollo psicomotor propias de los meses que van cumpliendo. Y además están secretando hormonas del crecimiento. La hormona del crecimiento se secreta durante algunos momentos especiales del sueño, por lo tanto, un niño que tú le estás tratando de ordenar el sueño, cosa que no se recomienda, puede que empecemos a comprometer un poco de detalle, incluso si es que el sueño no es apropiado, si tú lo mantienes a propósito despierto en el día, por ejemplo, que hay gente que hace eso para que llegue cansado a la noche y tú puedas descansar también. Un poco también eso, la verdad es que esto es así. Los recién nacidos duermen cuando quieren y se despiertan en el momento que quieren. Esto del sueño se empieza habitualmente a ordenar alrededor de los 3, 6 meses. Ya un lactante, unos 6 meses, te va eventualmente a dormir casi ya toda la noche. Puede ocurrir un poquito antes. Pero antes no te van a aguantar porque les da hambre. Por lo tanto, uno, respetar el sueño. A veces es difícil porque uno tiene otros hijos que te van a hacer sumamente difícil que ese recién nacido descanse. O sea, si está durmiendo, viene el hermano más grande o la hermana más grande, viene y te Claro. pregunta y la mamá y no te ayuda y le mete ruido y te abre la puerta. Entonces esas cosas hay que tratar de evitarlo, lo mismo que el uso de televisores, fuentes lumínicas o fuentes ruidosas como radio o equipos de música muy estridentes. Eso, por supuesto que hay que tratar de evitarlo a toda costa donde está el recién nacido. ¿Ah? Así Doctor, que eso. Valenzuela de Guerrero dice, ¿se regula de forma natural el sueño del bebé? Absolutamente, sí. Lo normal es que ocurra entre los alrededor de los 3 y 6 meses. 3 y 6 meses. Ahora, el tema de molestarlos cuando están en este sueño tan profundo, Mm, la verdad es que no tiene ningún beneficio. Si están durmiendo, la verdad es que la duda que tiene es si está respirando o no, está respirando en el fondo, pero no hay que exacto. movilizarlos ni molestarlos. Generalmente los niños duermen y duermen de manera muy profunda y es lo normal que ocurra. Ahora, el tema es cómo deben dormir, porque hay de Claro, todo ¿en qué también en la posición? literatura. La verdad es que lo que se recomienda, primero que todo, es que no duerman en la misma cama con la mamá. Yo sé que es súper difícil, Ups. sobre todo porque hay recién nacidos que están toda la noche colgados ahí de la mamá, alimentándose, pero la verdad es que el riesgo de muerte súbita de ese recién nacido es mucho mayor cuando duerme con sus papás en la misma cama que cuando duerme separado en su cuna tipo colecho. Ahora los ¿Por colechos qué? tampoco, por el riesgo de aplastamiento. Mm, Mamás que se quedan dormidas y te aplastan al bebé. Eso ocurre, está ocurre. reportado. Por lo tanto, se recomienda que el bebé no duerma en la cama con los papás. ¿Ya? Y con respecto a la Eso, posición, sí, tiene que dormir ojalá en su cuna y en un colchón que sea sumamente firme, porque si es blandito, los niños se hunden y si queda en mala posición y un poquito más grande se mueve, puede hundir la cabeza en el colchón, entonces, y eso puede tener riesgo de sofocación. Por lo tanto, el colchón debe ser firme y que tenga una angulación de ojalá unos 30 grados la cabecera. Eso es lo típico. Los colchones antirreflujo
Sí, siempre y cuando sean del tamaño de la cuna completo. Si son Claro. más cortitos que la cuna, no se recomienda porque el niño se resbala y se puede igual atorar. En la cuna, cuando acostemos al recién nacido, no deben existir otro tipo de elementos como juguetes, ropas, no debe existir ni siquiera Mm. una frazada con la que el niño se pueda sofocar durante la noche. ¿Y Y tiene que siempre usar con la almohada? cabecera. No, no tiene que usar almohada, no lo necesita. Y tiene que, ojalá, dormir siempre de espalda, no de lado ni de guata, de espaldita, porque es la posición que menos se asocia al riesgo de muerte súbita del lactante. Por supuesto, otras cosas que podemos hacer para prevenir el riesgo de la muerte súbita es el tema del cigarrillo en la casa. No debe existir persona o no debe tener contacto con humo de cigarro porque se ha visto que en familias fumadoras el riesgo de muerte súbita es mayor. Así que esos son como los principales tips en relación al sueño. Buenísimo. A ver, vamos a tomar algunas preguntas. Dice, ¿tenemos cuna colecho? ¿Hay algún riesgo? No, la verdad es que la Academia Americana de Pediatría es bien clara en este aspecto, no la recomienda ni la prohíbe, porque no está estudiada, pero parecería no ser de alguna manera maligna. Por lo tanto, si la tienes, ocúpala, puedes Perfecto, ocuparla. perfecto. Otra pregunta, dice Ani Ro. Mi guagua de 9 meses se despierta hasta 7 veces en la noche para pedir leche. ¿Qué puedo hacer? Bueno, eso es eso es esperable, pero de alguna manera se escapa un poquito del recién nacido, ¿ya? Por eso, a veces en ese periodo, cuando no has logrado organizar tus sueños en los 9 meses, eventualmente uno puede consultar con neurólogo porque ya pueden existir trastornos del sueño que pueden ir desde un tema ambiental, que es lo que siempre van a explorar los neurólogos Mm. infantiles, hasta cuadros como epilepsia. Por ejemplo, no te estoy diciendo que tengo una epilepsia, pero hay trastornos del sueño que se manifiestan eventualmente como que las epilepsias se manifiestan como trastornos del sueño. Perfecto. Pero eso se Doctor, escapa un poco de si el periodo recién nacido. una pregunta que me quedó delante dando vueltas, tiene que ver con las vitaminas o medicamentos que se le da a los bebés recién Sí, nacidos. ¿Cuáles son y cuál es en el fondo la importancia de que los tomen y hasta cuándo? la verdad es que se recomienda alrededor de partir con lo que se le administra y por qué se le administra. Lo que se recomienda son las vitaminas D. Hay distintas preparaciones en el mercado. ¿Y por qué tenemos que darles vitaminas? Efectivamente porque es por un tema que ya hablamos, porque no se exponen al sol. Nosotros los seres humanos necesitamos del sol para poder incorporar el calcio en nuestros huesos, porque mucha gente no lo sabe. Por lo tanto, la exposición solar es algo que debemos hacer con cierta frecuencia. En países nórdicos que tienen muy poco sol, a los niños tienen que estar permanentemente suplementándoles vitamina D, porque es la vitamina D en reacción que al través pasar por nuestra piel y se expone al sol, permite que a nivel intestinal podamos absorber calcio. Por lo tanto, a los niños les vamos a dar vitamina D habitualmente desde los 7 días hasta el año de vida, dependiendo de la marca que le estén dando sus pediatras, van a fluctuar desde 2 hasta 20 gotitas diarias y ojalá en el mismo horario, cosa de que se vayan adaptando a una rutina a los papás y no se les olvide. Pero más que nada por eso, ¿ya? La vitamina Perfecto. D. D. Ahora, después más grande, a los 4 meses se le agrega el hierro, pero eso también se Sí, escapa un poquito del periodo recién estamos, nacido. sí. Doctor, Catalina Merlo nos pregunta con qué se puede tapar durante la noche al bebé si no se recomiendan las frazadas. Periodo recién nacido, nada, o sea, que esté temperada tu pieza, porque no lo necesita. El riesgo de la muerte súbita, que exista sofocación es mayor, por lo tanto no se recomienda todavía. Perfecto. Otra pregunta, doctor, de Natalia, que lo encuentro interesante en el fondo, porque se habla mucho de los cólicos en los bebés, Ah, sí. pero finalmente, ¿cómo identificar si el bebé está teniendo un cólico? Mira, la verdad es que los cólicos tienen una definición bien médica y los gastroenterólogos infantiles también una definición clara. No todo llanto que no se explique es cólico. Eso es un tema que hay que aprender a diferenciar en los recién nacidos. Los cólicos tienen una definición súper clara, son más llantos de más de 3 horas, más de 3 veces a la semana. Si eso no está ocurriendo, probablemente no estemos frente a una enfermedad por cólico. Un llanto, un bebé irritable que llora puede ser manifestación incluso de enfermedades como una alergia alimentaria, que están tan de moda, que bebés Sí, alérgicos y no necesariamente cólicos. No existen medicamentos avalados por la evidencia, y esto en el fondo para las mamás lo tienen que tratar de entender así, que cuando estamos recetando medicamentos como que en base a gasorbol, o en base a simeticona, como el gasorbol, Flapex,
no existe ningún estudio que te diga que sea realmente efectivo. O sea, le podemos estar haciendo incurrir en un gasto a la familia y probablemente no te sirva de nada. Por lo tanto, lo importante es tener paciencia. Que llore significa que puedo tener hambre, puedo tener frío, tengo la ropa muy apretada, quiero que me mesan. Los recién nacidos se acuerdan de cuando la mamá caminaba con ellos, entonces necesitan este tema del movimiento, no necesariamente que lloren por dolor o por cólico. ¿Ya? Eso es importante. ¿Y los llantos reiterativos en el fondo son motivos de consulta con el pediatra? Sí, sí, por supuesto. Cuando llora, si te llora 3, 4 horas seguidas, yo te recomendaría que de alguna manera lo veas con un pediatra, pues podría ser eventualmente indicio de alguna otra cosa mayor, pero si Perfecto. no dura, si dura 1 hora, media hora, que a veces media hora es muchísimo, pero la verdad es que eh, eh, en general lo que nos preocupa a nosotros desde el punto de vista pediátrico son llantos inconsolables. Incluso las vacunas te pueden producir como efecto adverso llanto Claro. inconsolable y no necesariamente sea una patología propiamente tal, pero si las papás les merece duda y no se quedan tranquilos, consulten, no hay ningún problema. ¿Mm? Doctor, y ahora sí, pasamos al cuarto Sí, tema que tiene que ver con los accidentes en recién nacidos. Según su ya. experiencia, ¿cuáles son los más comunes, los más frecuentes? Bueno, en Chile la verdad es que la principal causa de muerte en general son los accidentes de tránsito. Por lo tanto, un tip que los papás a veces no piensan y que una de las cosas que mejor pueden hacer por su bebés es desde la clínica. Y así de claro, partiendo desde la clínica, que si andan en vehículo, tiene que andar en su En la silla, huevito. claro. Si andan en vehículo, tiene que ir en el asiento trasero. No puede ir en brazos de los papás, no puede ir en brazos de la mamá, porque un impacto a unos 30, 40 kilómetros de frente con otro vehículo, el recién nacido que pesa habitualmente 3 kilos, se torna en un objeto de 50 kilos que es insostenible por los papás y puede salir eyectado por el parabrisas delantero. Y ahí seguimos alimentando la estadística terrible esta de mortalidad a nivel nacional. Por lo tanto, en sillita, mirando hacia atrás, ojalá que cumpla hasta con dos condiciones que tenga, ojalá los 10 kilos y 2 años. ¿Ah? Cada vez se ha ido alargando un poquito, antes era 10 kilos y 1 año y ahora la verdad es que lo han alargado a los 2 años, que vaya mirando hacia atrás y en el asiento trasero, como Perfecto. parte de la prevención de los accidentes. ¿Mm? Lo otro es el tema del sueño, que ya lo hablamos previamente, que duerman siempre en su cuna con un ángulo de unos 30 grados y de espaldita, para prevenir Y la sin, mortalidad. claro, y sin nada alrededor que lo pueda... Otra que en los periodos cuando hacía pediatría general, que no es infrecuente, son las quemaduras. La verdad es que a veces las mamás toman té o se sientan a tomar a la hora de Con la guagua en darse el brazos. cafecito con la guagua en brazos, pasa al hermano, le toma el brazo y se queman. Y créanme que hemos visto quemaduras tremendas por haber tomado té o haber tomado once con el recién nacido en brazos y créanme que para ellos la piel va a crecer con esa cicatriz si llega a ser muy profunda la quemadura, por lo tanto eso también no se recomienda en lo absoluto. Perfecto. Las quemaduras, el tema del sueño y ser enfático en el uso de los huevitos y la silla al momento Sí, de absolutamente, como trasladarse parte en excelente, transporte así es. público. Doctor, otra pregunta que tenía yo en el tintero, ¿cómo abrigarlo? Típico que dicen más abrigado que hijo único en Ah, época sí. invernal. Sí, la verdad es que en general no hay como una norma, pero lo que recomendamos es que algunos pediatras te pueden decir igual que usted, o sea, abríguelo igual que usted. Algunos dicen uno, máximo 2 prendas más de lo que está usando la mamá. Eso es lo que se recomienda. Sobreabrigarlo no es tan beneficioso porque le empiezan a aparecer unas manchitas que se llaman sudamina y son poros tapados. Y eso se pasa un poquito con Perfecto. aseo un poquito más profundo, pero no más que eso. Doctor, Adrox 1 nos dice, respecto a dormir de espalda, ¿cómo evitamos el reflujo? Me da miedo que se ahogue con el vómito. Correcto. Con dormir con la cabecera en un ángulo de 30 grados, así es como se evita, porque cuando tú no duerme plano, tiene que tener la cabecera levantada en un ángulo, cosa que si el bebé llega a regurgitar durante la noche, esto escurra por gravedad y no se ahogue. Pero esa es la forma. Perfecto. Doctor, y ya para ir cerrando y entendiendo que los bebés, bueno, tienen el primer control entre los 7 y 10 primeros días de vida y después Sí, sí. mensualmente, pero ¿cuáles son los síntomas o señales que harían que esta consulta mensual se tenga que adelantar? ¿Por qué yo tendría que llevar a mi guagua al, Sí,
al La verdad es pediatra. que es muy bueno lo que usted dice, los niños deben tener control, hemos tenido niños que llegan al control al mes, por lo tanto a veces nos encontramos con niños muy bajos de peso, muy amarillos, eso puede tener consecuencias, por lo tanto en general se recomienda 3 a 5 días posterior al alto, al alta, que coincide alrededor de los 7 10 días de vida. ¿Por qué? Porque ahí se hace una evaluación del recién nacido en cuanto a que neurológicamente esté bien, su desarrollo psicomotor esté adecuado, que todos sus sistemas estén funcionando adecuadamente, que no exista una coloración, que a veces, como las mamás no tienen la referencia de lo amarillo que pueden estar los bebés, se pierde un poco el síntoma. En cambio, los pediatras estamos muchísimo más habituados a poder diagnosticar esto de la ictericia, Claro. este síntoma, ver si necesitamos relleno o si mamás se fueron con relleno desde la clínica, a ver si se mantiene, se suspende o se aumenta el volumen. Y eso se hace con los parámetros antropométricos, o sea, con la medición del peso, la talla, el perímetro Eso es la craniano. talla, claro. Pero síntomas que a veces que nos pueden hacer acelerar o a veces no llegar incluso en la primera consulta, sino que hacerlo antes o antes del mes, porque si está todo bien, en general te vas a controlar al mes de vida, son generalmente la aparición de fiebre. La verdad es que la fiebre, hay como múltiples definiciones de fiebre, pero en general la temperatura de un recién nacido es lo normal. Axilar es que esté entre 36,5 y 37,5 grados. Entre 37,5 y 38 son generalmente lo que hablamos de febrícula, pero ya hablamos de fiebre franca sobre 38 grados. Estamos hablando de recién nacidos, o sea, durante los primeros 28 días de vida. La fiebre es una urgencia. ¿Por qué? Porque puede estarnos diciendo que tenemos una enfermedad potencialmente eh, letal en los recién nacidos, no hay que dar paracetamol, no, por lo tanto no se recomienda ni paracetamol, no se recomienda el uso de ibuprofeno, ningún antipirético porque te pueden enmascarar el síntoma, porque si le damos este tipo de medicamento y Claro, consultamos con el pediatra, llega a la urgencia ya sin fiebre no y el tiene. proceso infeccioso ya no tiene, o la deshidratación severa, que a veces los niños extremadamente deshidratados debutan con fiebre y no con otros síntomas, nos pueden tirar a nosotros en la evaluación de la urgencia por la tangente y nos desvían un poco del foco. Por lo tanto, la fiebre entendida como temperatura mayor de 38 grados es un síntoma que nos debe hacer acudir o al médico o a la urgencia Urgencia. prontamente. Lo otro es dificultad respiratoria. Esto es mucho más frecuente en periodos no COVID, cuando teníamos al famoso virus respiratorio sincicial, al virus influenza, parainfluenza y al adenovirus, que son los más frecuentes en los inviernos, digamos, normales. Y la dificultad respiratoria entendida como un aleteo nasal, que el bebé se queje constantemente o que se le hundan las costillas, que nosotros notamos que se le hunde el espacio arriba de las clavículas, que se le hunde las costillas o incluso debajo de las costillas, es un síntoma que nos debe hacer consultar en el servicio de urgencia sin esperar el control, ni el El mes, control. ni ver a los 7 días. Y lo otro que notemos en la casa es una coloración azulada, peribucal, que el bebé tenga las mucosas, los labios oscuritos, azules, que eso se llama cianosis. Ese es otro síntoma motivo por el cual debemos consultar. Hay que A veces las consultar. mamás se asustan porque los bebés tienen las manitos moradas y las patitas moradas. Eso se llama Sí, acrocianosis y es un signo en general completamente normal que en la neonatología no le damos mayor significancia. En algunos casos se puede asociar a trastornos cardíacos, pero no siempre. La gran mayoría de las veces es completamente normal que el bebé tenga las patitas un poquito más heladas, las manitas un poquito más heladas, sí. incluso un poquito más moraditas y eso es normal. Ahora, cuando los labios, ahí ya hay que consultar, Habitualmente sí, idealmente. sí, habitualmente sí. Ahora, si nosotros tenemos la duda y estamos con una temperatura de 37,5, 38, lo que hay que hacer es desvestir al recién nacido y volver a controlar la temperatura, no llegar y partir, y sobre todo en estos Perfecto. periodos de COVID. O sea, Claro. le medimos la temperatura unos 15 minutos, una media hora después, y si persiste sobre 38, eventualmente ahí ya se debe repetir o sea, se debe asistir o concurrir a un servicio de urgencia. Perfecto. Doctor, y ya para ir cerrando, contestar la pregunta de Jessica M. Medina 71. Dice, tengo una bebé de 1 mes y 10 días y tiene muchos granos en la cara. Ya, ¿Qué puede o sea, hacer o a qué se puede deber? O sea, este es un tremendo capítulo porque nos pasamos a lo que es la dermatología. Granos en la cara pueden ser desde una dermatitis atópica, pasando por una sudamina, pasando por lo que se llama eritema tóxico, a pesar de que al mes de 10 ya no es recién nacido, porque hablábamos que era hasta los 28 días, Claro. pasando por hasta infecciones virales. Por lo tanto, cuando nos consultan por manchitas, hay manchitas que son, porque a veces son vesículas que son microagrupadas, hay vesículas que solo las tenemos en la cabeza, otras que vienen de la cabeza y van creciendo hacia abajo, como una varicela, por ejemplo.
Y eso, los granos, el grano tiene que verlo un médico. A veces en periodos de telemedicina es súper difícil. Probablemente muchos de la gente que está acá en esta presentación han tratado de hacer el tema de la telemedicina, pero créanme que hacer diagnósticos por fotos o por video sin tener un contexto clínico, una historia, una anamnesis es sumamente difícil. Por lo tanto, el decir tengo granos en la cara para nosotros es muy amplio. Por lo tanto, eso requiere una valoración si la mamá le merece duda. Ahora, si es un recién nacido, no tiene fiebre, no tiene mancha en otra piel, no se asocia a ningún otro síntoma, se alimenta bien, puede ser eventualmente una subamina o puede ser una dermatitis atópica inicial y eso va a requerir tratamiento diferente, sobre todo con cremas lubricantes. Pero lo de los Perfecto. granos es un Súper tema amplio. relevante y muy amplio, que requiere una historia. ¿Mm? Doctor, ahora sí, la última pregunta en virtud del tiempo, porque la idea es poder dejar guardada esta conversación en nuestro Sí. Instagram TV. Tiene que ver con el aseo nasal. Pamelita Ujú. 23 nos dice, ¿se utiliza Fisiolin en los recién nacidos? Sí, la verdad es que no está prohibido el fisiolien. Es normal, le dice a las mamás les asusta que los bebés tengan un poquito de moco, eso es completamente normal. Que estornuden de repente es normal también, pero que no lo hagan frecuentemente. Incluso que a veces que hagan una u otra tos en relación a la alimentación, que tosan, a veces es normal. Ahora, cuando es de regla y están tosiendo permanentemente, o tienen lo que nosotros denominamos una coriza acuosa, así como que les corre la nariz, eso no es normal, porque eso es, rápidamente el recién nacido no tiene su sistema de defensa desarrollado, sobre todo si estamos pensando en una infección viral, rápidamente podemos terminar una neumonía, una bronconeumonía, si eso no es rápidamente evaluado. Por lo tanto, que Perfecto. tenga un moco de repente es completamente normal. El Fisiolin se puede usar. Y el Fisiolin es como marca, se puede usar desde agüita con sal, pasando por Claro, suerito, pasando por hay Nacidin, Esterimar, Fisiomar, Fisiolin, son todas en general más o menos similares. Para no casarme con ninguna marca, porque todas son marcas. perfecto. Pero se puede usar en el fondo este tipo de Se puede productos usar, para el no tiene ningún aseo problema. nasal. Ahora, si es por un otro moquito, mejor la remoción mecánica. No es necesario estarle haciendo puff cada 6 horas al recién nacido, porque claramente le va a generar más molestias que beneficios. Recordad que los recién nacidos son respiradores, en general, respiradores nasales obligados. Por lo tanto, gran parte o el 95% de la respiración la hacen por la nariz. Nosotros tenemos la opción de elegir por la nariz o por la boca. Los recién nacidos no pueden hacer eso, en general. ¿Ya? Perfecto. Así que, por lo tanto, mantener la nariz despejadita.